Después de un trabajo de recuperación y con los datos brindados por Belicena Vilca en el día 13º de su extensa carta, varios bocetos con diferentes tintes y estilos, por fin Agapito Céspedes, uno de los mejores talladores en madera existentes en Bolivia, que residía como por arte de magia en el colmo del sincronismo, a unas calles de la casa de Lupus Félix, en la zona de Santa Rosa Colcapigua, presentaba el diseño técnico para comenzar la talla de la Virgen Hiperbórea, después de 700 años, cuando la talla original, con el niño de piedra mutilado, era recuperada y celosamente guardada por Noso de Tarsis. Entre julio y octubre de 2009, Agapito Céspedes realizó el magnífico tallado en un bloque de madera de cedro. Entre tanto, Ursus comenzaba a conformar la Falange Veganista, uno de los primeros grupos rebeldes del fin de la historia, un pedestal para volverla a presentar en la esfera de sentido del mundo después de 700 años. Solo me quedé pasmado de admiración 2 veces. Al ver el manuscrito de la novela mágica en limpio, sin errores. Y ahora, viendo la talla de la Virgen de Agartha. Noyo Vilca miraba la talla con los ojos fijos y la mirada brillante. Lupus Félix y Ursus narraban al iniciado los detalles de aquella peripecia extraordinaria, de la estrategia para la emergencia, de la sabiduría hiperbórea. Somos el estandarte de la Virgen de Agartha, o bien, la Virgen de Agartha es nuestro estandarte. Necesitamos un movimiento hiperbóreo que coadyuve en el despliegue editorial. Ciertamente, un movimiento alrededor de la sabiduría hiperbórea. Unos pocos que pueden ser muchos, que harán posible la difusión de la sabiduría hiperbórea como objetivo táctico, capaz de causar el mayor daño posible a la estrategia sinárquica, a los planes de Jehová Satanás. Rosalía habla en nombre de Belicena Vilca, mi madre, y me han enviado para coincidir con ustedes, para comunicarles personalmente el aval que les otorga María, Rosalía, para difundir el libro de su hijo. Mientras la conversación fluía, Noyo Vilca sacaba fotos de la talla magnífica. Cada detalle, como verificando que la imagen tuviera todos, absolutamente todos los detalles simbólicos. Las 16 trenzas, la corona triple y octogonal, las espigas, el pie derecho pisando la cabeza de una serpiente, el niño de piedra haciendo el balamudra, sosteniendo el libro. Vamos a presentarla bajo el ropaje de una virgen muy hiperbórea, cuyo culto se remonta al siglo III en España, la Virgen de la Vega, patrona de los agricultores de Iberia. ¿Quién se hubiera imaginado que existe un referente hiperbóreo de la Virgen Católica en España? Noyo tomó uno de los ejemplares piloto de El misterio de Belicena Vilca, del editorial de la Casa de Tarsis. Lo abrió bruscamente, probando el embroque y empastado, casi al límite, y que para su sorpresa era firme y consistente para un libro tan voluminoso.
Extraordinaria la idea de un libro artesanal. Hacer el trabajo editorial. Usar impresoras de sistema continuo para imprimir cada ejemplar. Luego emblocarlo, empastarlo con esta técnica artesanal. Lo han logrado. Y este ejemplar es mío. Lo compro. Noyo entregó un billete de $20 americanos, afirmando con resolución: Es su justo precio. Un muy buen precio para ponerlo a la venta. Tampoco nadie se hubiera imaginado que desde entonces, agosto de 2011, hasta la fecha, 2022, la editorial de la Casa de Tarsis produciría miles de ejemplares con impresoras convencionales a manera de auténtica imprenta. No solo de la novela mágica, sino de un selecto catálogo de obras de revisionismo cultural e histórico, que constituían la cama cultural, como denominaban en esta estrategia de difusión de la sabiduría hiperbórea, a los extraordinarios libros que avalaban y complementaban todas las afirmaciones de Belicena Vilca y Nimrod de Rosario. Noyo Vilca comprendió que se estaba forjando un Kairos, el Kairos de Percival, que había coincidido con él, y haría falta un trabajo colosal que recién estaba comenzando. Hasta entonces, la espada de Tarsis seguiría bajo resguardo en la caverna secreta. Era tiempo de regresar a Córdoba después de casi 3 décadas. Iré al Paraguay y desde allí hasta Argentina. Evidentemente, Noyo Vilca vislumbró aquel triángulo arquemónico con total nitidez: Cochabamba, Santa Rosa, Bolivia; Cerro Corá, Paraguay; y Córdoba, o bien el mismo Buenos Aires, en la Argentina. Todo tiene que ver con todo. El movimiento rebelde emergente tiene como referente el asentamiento arquemónico de Cerro Corá, señalado por el monumento de Meñires del gran Solano López. Desde allí tendrán noticias mías. Noyo Vilca partiría hacia Asunción a mediados de agosto de 2011. La baraya Rosalía se había retirado. El movimiento rebelde se gestaba y tendría en sus manos la posta por cuyo sendero estratégico se constelaría el Kairos de Percival. Entre 1864 y 1870, en 6 años, la sinarquía desde su base inglesa financió y movilizó una de las más poderosas coaliciones militares que el mundo haya conocido hasta entonces. 600.000 soldados charrúas, gauchos y brasileros conformaron el grueso de aquel gigantesco ejército. Con miles de mercenarios europeos, marcharon contra el aguerrido Paraguay del mariscal Francisco Solano López. Solo cuando el ejército paraguayo fue paulatinamente reducido y desgastado, los aliados consiguieron ganar batallas en una guerra de desgaste en la cual la brillante estrategia del mariscal Solano López les había infligido
300.000 bajas. Para principios de febrero de 1870, 500 adalides entre oficiales y soldados era todo lo que quedaba de los más de 100.000 hombres que había movilizado Paraguay. La última fuerza para oponerse a los más de 15.000 soldados brasileños y argentinos, en la que a la postre sería la batalla final del Gran Mariscal, el emperador universal de la sangre pura en este ahora, Francisco Solano López. Demostramos que se puede levantar un país sin el concurso del gran capital del imperialismo financiero. Hicimos una nación feliz y poderosa, orgullosa en su espíritu nacional, libre y soberana, valiente y aguerrida. El mariscal, con esa mirada luminosa y centelleante, llena de espíritu, observaba a su hijo, Panchito López, uno de los coroneles más jóvenes en los anales de la brava Armada paraguaya, a Alicia, su valiente lugarteniente, camarada y esposa, al valiente general Bernardino Caballero y más allá, en el Pajonal, a los andrajosos pero dignos y valientes restos del glorioso ejército paraguayo, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Aunque Solano decretaba la movilización general de niños de 12 años en 1869, había pelotones enteros de niños de tan solo 8, 9 o 10 años sosteniendo las pesadas carabinas paraguayas, dispuestos a luchar y morir, dando batalla a la Triple Alianza, encasquetados en sus pequeños uniformes. Entonces, dijo a la tropa: si yo llego a desaparecer, aquí tenéis mi reemplazante. Y yo os recomiendo en esta hora amarga de mi vida que le améis como yo le amo y que le sigáis confiado como me seguís. En su largo peregrinaje hasta su destino final, en Cerro Corá, López era seguido por el general Caballero y los restos de su ejército, y su pueblo, que seguían adheridos a su gigantesca figura, hasta inmolarse como cumpliendo un pacto sagrado. El éxodo de todo un pueblo, hombres, mujeres, ancianos y niños, siguiendo los pasos del Ejército Nacional, es una de las páginas más sublimes de la historia universal. El tesoro del Cerro Corá, legado de América por nuestro linaje de reyes y guerreros, en tiempos oscuros, alumbrará al mundo entero. En tiempos venideros, cuando esta espada sea nuevamente empuñada por un gran jefe contra el maligno y sus huestes. Estamos listos para cubrir la retaguardia de su avance a Cerro Corá, mariscal. Emboscaremos al enemigo y lo obligaremos a presentar batalla, retrasándolos irremediablemente. 5 años antes, al comenzar la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay de los López era la luz de América. El país era rico, ordenado y próspero. Se bastaba a sí mismo y no traía nada de Inglaterra. Abastecía de hierba y tabaco a toda la región y su madera en Europa cotizaba alto. 20 años había durado la presidencia del padre, don Carlos Antonio López, hasta su muerte en 1862. Y desde entonces, la del hijo, Francisco Solano. El Paraguay tenía 1.250.000 habitantes, la misma cantidad de la vecina Argentina de entonces. Se exterminó en la guerra nada menos que al 75%
de la población. El país era de los paraguayos. Ningún extranjero podía adquirir propiedades ni especular en el comercio exterior. Y casi todas las tierras y bienes eran del Estado. La balanza comercial arrastraba un saldo ampliamente favorable y carecía de deuda externa. Contaba con el mejor ejército de Sudamérica y la fundición de Ibicuy fabricaba cañones y armas largas. Tenía industria pesada que fabricaba buques de alto tonelaje y locomotoras. Funcionaba el primer ferrocarril de Hispanoamérica, un telégrafo y una poderosa flota mercante. Batalla de Acostañú, puente de Piribebuy. Los 50 veteranos, únicos combatientes de primera línea en la retaguardia del ejército paraguayo conformada por niños y adolescentes, ubicaron sus posiciones con 2 piezas de artillería en ambos flancos, a un lado del Piribebuy. La vanguardia, compuesta por 2 batallones brasileros y un cuerpo de ejército argentino, cargaba contra la posición. ¡Nos haremos fuertes en el puente! Desenvainando el sable, ordenó a los 50 fusileros y artilleros abrir fuego. ¡Fuego! Detrás del puente, en el pajonal, un batallón de niños soldados, excelentemente camuflados, confundidos con el ambiente, casi invisibles. Esperaban que las tropas de la Triple Alianza rompieran las líneas paraguayas. Entonces los emboscarían con una treta. Varios niños fingirían pavor y espanto, provocando el menosprecio del enemigo que, confiado, se entregaría a la matanza de aquellos atrevidos mocosos. La soldadesca brasileña avanzaba ya por el pajonal, divisando al niño, y una descarga de fusilería ahogó su grito de espanto al ser alcanzado por la parca. Confiados, los soldados se adentraban en la trampa. ¿No os da vergüenza asesinar a un niño desarmado? El pequeño niño fue degollado en el acto, pero entonces, como surgidos del subsuelo, un batallón de pequeños soldados seguían entre las piernas, adelante, a los costados, detrás de los sorprendidos granaderos brasileños que caían asaeteados, picados por 1000 bayonetas y cuchillería. Al estruendo de una fusilería enardecida. ¡Por la sangre y la gloria de nuestro mariscal Solano! ¡Viva el Paraguay! ¡A la carrera! La desigual batalla y la matanza se prolongó por una larga hora, antes de que el conde de Eu ordenara quemar el pajonal con brasileños y todo, ante la impotencia de reducir a aquellas fieras paraguayas que luchaban con uñas y dientes. Quanto tempo, quantos homens, quantas vidas e quantos elementos e recursos necessitaremos para terminar a guerra. Quer dizer, para transformar em fumaça e pó toda a população paraguaia, para matar até o feto no ventre da mulher. El sacrificio no fue en vano. Gracias a la resistencia de su retaguardia, Solano López tenía la ventaja para llegar y tomar posiciones en Cerro Corá para la última batalla.
Mayo de 1945. Base de submarinos alemanes en Kiel, a 400 kilómetros a vuelo de pájaro desde Berlín. Los almirantes Erich Rieder y Karl Donitz, vivamente sorprendidos, escuchaban el característico zumbido del magnífico Whistler Storch, pilotado por la extraordinaria piloto alemana Hanna Reich, acercándose vertiginoso, listo para aterrizar. Ya en tierra ambos oficiales, presurosos, se acercaron a unos metros de la carlinga cuando ésta se abrió. Lo que vieron los dejó petrificados. Karl, Erich. Los oficiales saludaron al Führer efusivamente y de la pequeña carlinga iban saliendo, increíblemente, Eva Braun, dos pequeños terriers, Negus y Stasi, y Blondie, la pastora alemán de Hitler. Hanna se unió al séquito siempre carismática y alegre, pese a la tremenda y desgastante proeza realizada. Aterrizar en medio del terrible bombardeo en un espacio mínimo a unos metros de la Cancillería para rescatar al Führer y llevarlo hasta una zona segura. Acabamos de escuchar el comunicado oficial de su muerte, mein Führer, y la rendición oficial de Alemania. Seguramente, Erich. Y algo de verdad debe haber en todo eso, ya que me siento como un resucitado. De alguna manera he muerto. Los aliados se niegan a aceptar nuestras condiciones para un alto al fuego y solo hablan de rendición incondicional. Niemals capitulieren. Por eso, Karl, he arreglado todo para que tú seas mi único sucesor legal. Jodl y Keitel fingirán seguir el juego de los aliados como plenipotenciarios. Pero lo que firmen carecerá de validez sin el aval del nuevo Führer. Tú, Karl. En ese preciso momento, 3 Hannebus despegaban del aeródromo de Kiel, perfectamente visibles para una sorprendida comitiva. Aunque silenciosas, las maravillosas naves antigravitacionales emitían un leve pero penetrante sonido. Está listo para su viaje a la Argentina, a bordo del U-3523, uno de nuestros mejores submarinos. Al mando del Oberleutnant Billy Müller, la Jadkes Bader 400 destinó esta poderosa unidad Flügelratz como escolta permanente. Además de asignarle la misión de transportarlo a Nueva Suabia cuando esté concluida la operación Corpus Hyperboreum. Hitler, el mutante hiperbóreo, observaba el escuadrón Hannebu en un estado espiritual tan elevado que sentía una vinculación etérea con aquella unidad Flügelrat que levitaba ya sobre el U-3523. El Reich resurgirá en Nueva Suabia, mein Führer. El Reich, por el que nos hemos batido en combate durante estos 6 años, es indestructible, intocable, imperecedero, pues reside a partir de ahora en el interior del hombre espiritual,
reinará desde allí libre y soberano, como Sonnenmensch. El Führer suspiró mirando el horizonte. Aquella patria amada que estaba a punto de dejar atrás para siempre. O quizás volvería a verla algún día. Entonces dijo: Primero hay que morir para renacer. Y Alemania renacerá. En nuestro próximo capítulo, Noyo Vilca ya en Paraguay sostendrá una inesperada confrontación con Pai Sume, un golem de la Fraternidad Blanca. También se irá desvelando el secreto del tesoro de Cerro Corá.